Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar desde nuestros hogares, hermanos, adorando y sirviendo a nuestro Dios con amor y con integridad. Dice la Escritura, vuestro culto racional, que entendemos lo que hacemos para Dios, que razonamos lo que hacemos para Dios y le ponemos, hermanos, el espíritu, le ponemos las ganas, la intención de adorar a nuestro Dios. Hemos recordado, hermanos, el sacrificio tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Y digo hermoso por el significado que tiene, aunque para Él, hermanos, le lastimó, le dolió, y más que los golpes, más que lo físico, hermanos, el venir a librarnos del pecado. Hoy precisamente vamos a meditar, hermanos, en una enseñanza del Señor Jesucristo. Decía nuestro maestro, decía nuestro hermano hace un momento, expresándose hacia nuestro Señor Jesús, nuestro maestro, y realmente es lo que es Cristo para nosotros. La lectura, hermanos, de esta mañana está basada ya en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, donde el Señor Jesucristo está rodeado de mucha gente, hermanos, está pasando de un lado a otro, este, la gente, pero hay personas que se quieren comprometer con él a seguirlo. Y fíjense, hermanos, lo que nos enseña aquí Mateo, del capítulo 8 versículos del 18 hasta el 22 son solamente 4 versículos. Enseña la escritura, hermanos, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjense, hermanos, cuánta sabiduría, cuánta enseñanza tenemos en estos 4 versículos. Cuánto contenido, hermanos, tenemos hablando espiritualmente. Y algo que enseña aquí el Señor Jesús, que estaba rodeado de mucha gente, y pues se admiraban, hermanos, de su doctrina en pasajes que hemos leído con anterioridad, dice la escritura, se admiraban de su doctrina, se admiraban porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los fariseos. La gente siguió a Jesús, hermanos, eso es un hecho. Hoy mucha gente quiere seguir a Jesús. Hay algunos que intentan seguir a Jesús. Y digo intentan porque van diciendo, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Maestro, Jesús es mi Salvador. Y el mismo Señor Jesucristo dice, ustedes me llaman Señor, me llaman Maestro, y dicen bien, porque lo soy. ¿Y por qué no hacen lo que yo les digo? Ahí radica, hermanos, mucha de la realidad de seguir a Cristo. Eh, ese hombre del que estamos viendo en el verso 19, perdón, llegó un escriba, era un discípulo, era un seguidor. Le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo quiero ir contigo. Yo quiero estar a donde tú estés. Y aquí la enseñanza es fuerte. Si me sigues, yo no tengo donde resguardarte. Tienen más donde resguardarse, tienen más refugio las zorras, las aves. Yo no tengo nada, nada que ofrecerte. Si vienes conmigo buscando un interés, una comodidad, una estabilidad en esta tierra, en este mundo, el Señor Jesús dice, tal vez yo no te la puedo ofrecer.
Pero a otro de sus discípulos le dijo, permíteme, Señor, que vaya y entierre primero a mi padre. Aquí, hermanos, cabe mencionar las palabras que se están usando, no son porque el padre ya esté muerto y estén en un velorio. Lo que este hombre quiere decir es que su padre está grande de edad, está viejo, avanzado en años, y falta poco para que fallezca. Quiero pasar ese tiempo con él, quiero pasar ese tiempo con mi familia, y cuando eso suceda, te voy a seguir. A final de cuentas, el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero antes le dice una sola palabra. Jesús le dijo, sígueme. Y precisamente así, hermanos, he titulado el estudio de esta ocasión, el estudio de esta mañana. Sígueme. Porque, hermanos, el Señor Jesús nos está diciendo de igual manera a nosotros que le sigamos. Va a haber cosas que tenemos que hacer, va a haber planes que vamos a realizar, hay proyectos en nuestra vida, hermanos, pendientes aún por realizar. Tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que atender. Por ser cristianos no dejamos de ser padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, empleado, emprendedor. No dejamos de ser nada de eso. Ahora somos cristianos y añadimos todas las demás responsabilidades a nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, está diciendo, sígueme, está haciéndole una invitación, está diciéndole, deja las cosas del mundo, está diciéndole, ven y sigue mis enseñanzas, sigue lo que yo soy para ti, sigue lo que puedo aportar. Y precisamente, hermanos, sígueme, esa invitación que nos hace el Señor Jesús, significa, hermanos, seguir sus enseñanzas. Porque hoy si nos dijera el Señor Jesús, sígueme, nos está invitando al cielo. Si el Señor Jesús hoy nos dijera, sígueme, nos está invitando, hermanos, a la eternidad. El hecho, hermanos, de seguir sus enseñanzas es seguir el camino que nos va a llevar al Padre. Es seguir el camino, hermanos, que nos va a llevar a nosotros a vida eterna. El Señor Jesucristo, hermanos, en Marcos 1:12, pues aquí vemos, ¿verdad?, lo que les mencionaba hace un momento, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Podemos llegar a ser, hermanos, muy buenos maestros, muy buenas maestras de niños, maestras de mujeres, grandes expositores de la palabra de Dios, hermanos, oradores elocuentes, preparados. Pero, hermanos, jamás tendremos la autoridad que tiene el Señor Jesucristo. En algo hemos de fallar. Pero eso sí, no porque en algo vamos a fallar, vamos a dejar de esforzarnos todos los días por seguir sus enseñanzas. Seguir sus enseñanzas, hermanos, es conocer su palabra. Seguir sus enseñanzas, hermanos, es seguir los principios sociales, morales, espirituales que el Señor Jesucristo tenía para poder compartir con la gente. Él como ciudadano cumplió pagando impuestos. Él como hijo de familia, hermanos, cumplió honrando a su padre y a su madre. Espiritualmente, hermanos, no le encontramos una sola falla, porque para él su alimento principal era hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso aquí es bien importante, hermanos, seguir al Maestro de Maestros, seguir, hermanos, al Señor Jesús, porque muchas veces, como seres humanos, y es normal, vamos buscando una figura humana, vamos buscando un hombre que digamos, admiro a este hermano, quiero ser como este hermano,
Quisiera saber lo que sabe este hermano, tener la elocuencia de este hermano, pero dice aquí la escritura, les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que sabían mucho pero no tenían la autoridad que él tiene. Seguir sus enseñanzas, hermanos, es una parte fundamental para nosotros como cristianos. Lucas capítulo 5, verso 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose desde la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. En ocasiones esperamos, hermanos, tener un púlpito, tener un lugar de reunión. En ocasiones esperamos, hermanos, que haya mucha gente para poder compartir una enseñanza. El Señor Jesús, hermanos, con la humildad, con la sencillez que caracterizó su vida, su ministerio, sentado en una barca, enseñando a la multitud, enseñando a la gente, compartiendo, hermanos, sabiduría de parte de Dios. Seguir a Jesús, hermanos, no es nada más decirle, Señor, te voy a seguir. Yo puedo, hermanos, decir que voy a seguir a Jesús y me olvido de sus enseñanzas y me olvido de su palabra y no le doy importancia. No le estoy siguiendo. Estoy diciendo que lo voy a hacer, pero hay prioridades en mi vida. Deja que primero vaya y atienda mi trabajo. Deja que primero vaya y atienda a mi familia. Deja que primero vaya y atienda mis asuntos. Y después, Señor, te sigo. Esto, hermanos, es muy importante porque seguir a Cristo es seguir sus enseñanzas. Y seguir sus enseñanzas, hermanos, no es responsabilidad del predicador. Sí, tiene mucho que ver, anima, edifica, pero tiene que ver con nuestro deseo de aprender más. Tiene que ver con nuestro deseo de conocer más de la palabra de Dios. Tiene que ver con nuestro deseo, hermanos, de realmente saber quién es Jesús y seguirle. Segunda carta de Juan, hermanos, capítulo 1, verso 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Enseñanzas y doctrina, hermanos, es lo mismo. Es la misma palabra, del griego didaché, enseñanza. De allí viene la palabra material didáctico, material de enseñanza, material que se utiliza para la enseñanza. Si cualquiera que se extravía y no persevera en la didaché, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Es ahí, hermanos, donde perdemos el camino. Es ahí donde perdemos, hermanos, el ejemplo de Jesús. Señor, te voy a seguir, pero no me interesa mucho escuchar tus enseñanzas. No me interesa mucho leer mi Biblia. No me interesa mucho estar al pendiente de lo que tú quieres que yo haga. Te voy a seguir. Ahí voy, Señor, atrás de ti, despacio. Ahí voy, Señor, atrás de ti, pero corro el riesgo de extraviarme. Por eso dice aquí, cualquiera que se extravía y no persevera. Pero dice la Escritura, el que persevera, el que sí persevera, el que sí se esfuerza en escuchar a Cristo, el que sí se persevera, hermanos, escuchando sus enseñanzas, el que sí persevera leyendo, el que sí persevera congregándose, ese sí tiene la doctrina, ese sí tiene al Padre, ese sí tiene al Hijo, ese realmente sí está siguiendo sus enseñanzas. Y esto, hermanos, no es por conectarnos a una reunión de Zoom. Y eso no es por estar en una reunión física con los hermanos en la iglesia. Seguir sus enseñanzas, hermanos, es nutrirnos de las palabras de Cristo. Es que las palabras de Cristo moren abundantemente en nosotros. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque en nosotros está el deseo, hermanos, de estar llenos de esa enseñanza. Porque solamente así voy a lograr transformar mi entendimiento.
Solamente así voy a renovar mi espíritu para verdaderamente tener la fuerza, el valor de seguir a Cristo. El Señor Jesús me dice, sígueme. Y seguir a Jesús, hermanos, es seguir sus enseñanzas. Pero también, hermanos, seguir a Jesús es seguir su ejemplo de vida, su ejemplo, hermanos, de amor, su ejemplo de adoración, su ejemplo de pasión, su ejemplo de humildad, su ejemplo de mansedumbre. Y hermanos, hablar del ejemplo de Cristo, tenemos un largo tema para tocar y desarrollar. ¿Qué tiempo nos hace falta? Juan capítulo 13, verso 15. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo que nos está dejando no es nada más porque el Señor Jesucristo se quiera lucir y decir, soy el mejor, no hay nadie como yo. El ejemplo que nos está dejando, hermanos, el Señor Jesucristo, es para que vosotros también hagáis. Y eso es para todos nosotros. Para que nosotros también, hermanos, prediquemos. Para que nosotros también, hermanos, tengamos amor por las almas. Para que nosotros también nos ocupemos de algún ministerio. Para que nosotros también, hermanos, podamos servir dentro de la iglesia. Para que nosotros también, hermanos, pues lleguemos a ser ese buen ejemplo para otros. Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 2, en el verso 21, dice la escritura, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Oye, sígueme. Sí, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Para esto fuisteis llamados. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos qué cosa, hermanos? Ejemplo. Para que sigáis sus pisadas. Ay, Señor Jesús, mira que el cristianismo es tan difícil. Ay, Señor Jesús, mira que cuánto sufro por ti. Ay, Señor Jesús, que me ha tocado muy difícil este cristianismo. ¿Fue fácil para Cristo ser Cristo, el libertador? ¿Fue fácil para Cristo, hermano, ser el Mesías? ¿Fue fácil para Cristo cargar el pecado de todo el mundo? ¿Fue fácil para Cristo despojarse de su eterno poder y deidad, hermanos, allá en la eternidad y venir a hacerse carne como cualquiera de nosotros? Para esto fuiste llamados. Ahí está el Señor Jesús, hermanos, hablándonos. Sígueme. Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Hermanos, qué hermosas palabras. Te seguirá donde quiera que vayas. ¿A dónde fue el Señor Jesús, hermanos? A la eternidad, a la presencia del Padre. Y allá queremos seguirlo. Amén. Aquí está, hermano. Para eso fuimos llamados. Para seguir sus pisadas. Para seguir su ejemplo. Porque ejemplo nos dejó. Para cómo vivir, cómo conducirnos, cómo expresarnos. Acuérdense, hasta los discípulos les dijeron, tu hablar te delata, Pedro. Tú estuviste con él, tú eras uno de sus seguidores. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Por qué dejaste de seguirlo? ¿Se acuerdan qué pasó en esa ocasión? Dice Pedro, sí, te iba siguiendo, Señor. ¿Pero cómo lo iba siguiendo? De lejos. Cuando no seguimos el ejemplo de Jesús y le seguimos de lejos, cuidado, cuidado, porque podemos correr el riesgo de no perseverar en la doctrina de Cristo y extraviarnos y perder el camino y terminar negando al Señor Jesús. Para eso fuimos llamados, hermanos, para seguir su ejemplo, para seguir sus pisadas. Pablo mencionó en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí. Y dice Pablo, así como yo de Cristo. Pablo, hermanos, es de los pocos personajes en la Biblia que se atreve a decir
que lo imitemos, que hagamos lo que está haciendo Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, así como yo sigo su ejemplo, así como yo quiero ser como Él, así como yo quiero luchar todos los días, hermanos, por ser mejor, por ser santo. Seguir su ejemplo, hermanos, es en todos los aspectos de nuestra vida. Integridad, humildad, mansedumbre, moralidad, vida espiritual, pasión por las almas, obediencia al Padre, coinonía con los hermanos. Wow. Vuelvo a repetir. El tema de hoy es, sígueme. No, Señor, ¿sabes qué? Espérate. Deja que primero vaya y atienda mis asuntos. Ya después, si me queda tiempo, Señor, te sigo. No, ya. Sígueme. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Y eso, hermano, significa seguir su ejemplo. Pero también, hermano, significa seguir su santidad. Seguir su santidad, hermanos, es algo precioso. Porque dice la Escritura, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16, sino como aquel que os llamó. ¿Cómo nos llamó? ¿Qué nos está diciendo? Sígueme. ¿Es santo? Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y sé toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, ustedes mis discípulos, mis seguidores, porque yo soy santo. Y cuando entendemos esta parte, hermanos, nos está comprometiendo mucho. Nos está diciendo, ustedes están apartados, ustedes no son del mundo, ustedes no se pueden contaminar ni enredar en los negocios del mundo. Ustedes están para seguir mis enseñanzas, ustedes están para seguir mi ejemplo, ustedes están para hacer mi voluntad. No se me anden enredando en la vida mundana, no se me anden enredando en el mundo. No se me dejen llevar por tradiciones, no se dejen llevar por los enredos que el mundo ofrece, porque yo soy santo. La palabra santo, hermano, santidad, es apartar algo con un propósito. El Señor Jesucristo oró al Padre por nuestra santidad. No te ruego que los quites del mundo, solo guárdalos del mundo. Y nos dijo, hermanos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, somos santos, somos apartados con el propósito de servir a Dios. El autor de los Hebreos en el capítulo 7, en el verso 26, lo describe de esa manera, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y la primera característica, la primera virtud que menciona el autor de los Hebreos acerca de Cristo como sumo sacerdote es santo. Si hubo algo por lo que se distinguió el Señor Jesucristo fue por su santidad. Si hubo algo por lo que lo acusaron fue por su santidad. Cuando el Señor Jesús está en aquella eh, reunión con los que llevaron a la mujer adúltera, le dijeron, aquí está, mira, fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley manda que la apedreemos. ¿Quieren guardar la ley? Guárdenla. Háganla, respeten la ley. ¿Qué dice la ley? Que la apedreemos. Adelante. Solamente que para que ustedes hagan eso, tienen que estar, ¿qué? Libres de pecado. Así que el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. ¿Qué hicieron, hermanos? ¿Por qué no la mataron? ¿Por qué no la apedrearon? Porque a pesar de ser muy cuidadosos y juiciosos de la ley, ellos mismos no la estaban guardando. Ellos mismos estaban quebrantando la ley y su conciencia les acusaba. El único que pudo haber lanzado una piedra contra aquella mujer
fue Jesús, porque Él es santo. ¿Y saben qué hizo? Le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y conságrate. Ves y purifica. Te dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Una santidad, hermanos, que ya quisiéramos nosotros vivir de esa manera. Cuando nos está diciendo, hermanos, el Señor Jesús, sígueme, nos está invitando, hermanos, a buscar la santidad, así como Él la tiene, así como Él la está ejerciendo, sin engaño, sin pecado en su boca. Por eso, hermanos, el autor de la segunda carta a los Corintios, que es Pablo, en el capítulo 7, en el verso 1, invita a la hermandad, invita a la iglesia de Cristo allá en Corinto, una iglesia con muchos problemas. Si creemos que tenemos problemas, vamos a leer Corintios, hermanos. Ahí había problemas en serio. Y fíjense lo que les dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pablo, nos estás pidiendo que seamos santos. Sí, les estoy pidiendo que ustedes perfeccionen la santidad en el temor de Dios. La invitación del Señor Jesús es, sígueme. Eso significa seguir su santidad. Para yo ser santo, como Él es santo, yo, hermanos, tengo que limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu. Yo voy a limpiar, hermanos, mi mente. Yo voy a limpiar mi corazón. Yo voy a limpiar, hermanos, todo aquello que está sucio, todo aquello que está contaminado. Porque el Señor Jesús, es Jesús el que nos está diciendo, sígueme. Queremos seguirle, hermanos. O aquí también vamos a poner excusa o pretexto. Ay, Señor, ¿sabes qué? Primero deja que yo vaya y termine acá mis asuntos. Deja que primero yo vaya y a trabajar. Deja que primero yo vaya y atienda a mi familia. Deja que primero yo vaya y atienda esto. No es lo que está esperando el Señor Jesús. No es lo que está esperando. Nos está diciendo, sígueme. Un punto más y con ese acabo. Sígueme. Significa, hermanos, también seguir su amor. Podemos, hermanos, tener un cristianismo impecable. Pero dice Pablo que si no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. Y parte de la vida de nuestro Señor Jesús, parte de lo que nos está pidiendo, es que nosotros, hermanos, tengamos el amor que Él nos tuvo a nosotros. Juan capítulo 15, verso 9 y verso 10 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A veces, hermanos, pasa de que en nuestra vida como cristianos le fallamos a Dios, fallamos a Cristo. Como Pedro, le seguimos de lejos y le negamos con nuestra vida. ¿Qué hizo el Señor Jesús, hermanos, cuando se enteró que Pedro le había fallado? Fue y murió por él. Entregó su vida aún por Pedro. Cuando el Señor Jesucristo resucita, se les aparece por 40 días.
hablándoles acerca del reino de los cielos. Y durante esos 40 días se le acerca Pedro y le dice, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Señor, pero piensen ustedes, hermanos, ese tropiezo a Pedro le sirvió para amar más al Señor, porque no tomó en cuenta sus pecados. Porque Pedro, consciente de que había fallado, dijo, quiero seguir adelante, porque quiero seguir en su amor, porque me voy a esforzar en guardar sus mandamientos y permanecer en su amor, porque eso es realmente seguir a Cristo. Eso es realmente, hermanos, seguir su ejemplo. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, sí, amén, gloria a Dios, pero ¿por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Y Efesios 5:2, andad en amor. Sígueme, ¿sí? Te voy a seguir, Señor, y voy a andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y llegó a ser, hermanos, una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nosotros como cristianos le estamos siguiendo y estamos siguiendo su ejemplo de amor, hermanos, nos estamos convirtiendo para Dios una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, aquí viene algo bien importante. Es bien fácil amar a los que nos aman. Es bien fácil amar a papá, a mamá, a la esposa, a los hijos, a los amigos. Es fácil amarlos. Es más, podemos llegar a pensar hasta que se merecen nuestro amor. Porque mamá nos cocinó toda la vida, nos cuidó, sigue al pendiente de nosotros, papá estuvo ahí, mis hermanos, mis amigos, se merecen mi amor. Vamos a pensar, hermanos, ¿nos merecíamos el amor de Cristo cuando murió por nosotros? Pecadores, rebeldes, insensatos, descarriados, ajenos a la voluntad de Dios, sin pacto, sin promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pecadores por naturaleza. ¿Merecíamos el amor de Cristo? Es ahí donde Él vino a amarnos. Ahora le amamos porque Él nos amó primero. ¿Cuál es el compromiso? Andad en amor. Sígueme. Sí, Señor, te voy a seguir. Bueno, y voy a andar en amor, así como también Cristo nos amó. Voy a seguir a Cristo con todo mi amor. Voy a seguir a Cristo sirviendo a mis hermanos. Voy a seguir a Cristo amando aún a mis hermanos. Al que se lo merece, sí. Y al que no se lo merece, también. Al perdido, al pecador, también. ¿Cómo? Le voy a predicar. No voy a amar lo que hace. Lo voy a amar a Él. Le voy a predicar para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, cambie, transforme, redarguya su vida. Y venga a ser un hijo de Dios. Es ahí, hermanos, cuando el Señor Jesús nos está diciendo, sígueme. Y ya vimos, hermanos, que esas palabras, simple, sencilla, una invitación, significa, hermanos, seguir sus enseñanzas. Significa, hermanos, seguir su ejemplo. Significa, hermanos, seguir su santidad. Y también, hermanos, seguir su amor. Son 4 cosas, hermanos, sencillas de leer, fáciles de analizar, fáciles de entender. Espero, hermanos, porque todos tenemos la capacidad de hacerlo, que podamos llevarlo en la práctica en nuestra vida. Ahí está el Señor Jesús, hermanos. Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo.
¿Qué nos dice? Sígueme. Nos está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él. Tendré comunión, significa eso, y él conmigo. Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús, nuevamente, hermanos, hablándonos, invitándonos, ya como cristianos, ya como hijos de Dios, ya como hermanos de Cristo, nos vuelve a decir, sígueme. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude realmente a ser esos fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Que Dios los bendiga. Dejo de compartir pantalla y dejo lugar a nuestro hermano que continúa con las alabanzas. Dios les bendiga.